Hola, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Encuentro con la Caja, este programa preparado especialmente por la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires para ofrecer actualidad, entrevistas, historias y todo lo que tenemos preparado especialmente para todos ustedes. Vamos a comenzar, como hacemos en cada programa, con una frase célebre. La de hoy es de Arthur Schnitzler. Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Esta frase fue creada por Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler era austríaco y llegó a la fama como dramaturgo, escritor de una época célebre. Lo que pocos saben es que era médico de profesión y en sus obras mostró gran interés por la psicología, el erotismo, la muerte y la crisis social de fines del siglo XIX y principios del XX. Esto se dio en un centro cultural muy activo como lo era la Viena de aquella época. Arthur Schnitzler tenía una particularidad. Fue muy admirado por Sigmund Freud. Sigmund Freud le llevaba 6 años y veía en él una especie de doble literario y con quien se carteó en la última etapa de su vida. En su afán por profundizar en la complejidad psicológica de sus personajes, hablaba mucho con Freud y se enriquecían literariamente. El padre del dramaturgo Arthur Schnitzler también era médico. Se llamaba Johann y era un prestigioso laringólogo que hizo una brillante carrera como profesor universitario y desde 1880 como director de la Policlínica General de Viena. Recordamos entonces la frase célebre de hoy. Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. ¿Cómo obtener el comprobante previsional desde un cajero automático? Acérquese a un cajero automático de la red Link. Introduzca la tarjeta de débito y su clave personal. De las opciones que aparecen en pantalla, elija la opción Consultas y solicitudes. Luego, seleccione Impresión de comprobantes. En la próxima pantalla, seleccione Comprobante previsional y obtendrá su recibo impreso. No olvide retirar su tarjeta al finalizar. Caja de Médicos, juntos en cada etapa. Bueno, bienvenidos. Esto es Encuentro con la Caja y hoy tenemos el placer de entrevistar a la doctora Susana Vaquero. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, ¿vos? Bien. Bien. Bien, contentos de poder charlar en este nuevo programa de streaming y muchas gracias por recibirnos. No, el placer es mío. Sabés que a mí me gusta hablar de literatura y medicina, así que estamos bien. Susana Vaquero, ¿dónde nació? Yo nací en un pueblito al lado de Pehuajó que se llama Francisco Madero, pero me crié en La Pampa. Mirá vos. Hasta los 17 años viví en General Pico y a los 17 años me vine a estudiar medicina acá y ya me instalé acá. Sí. ¿Y te quedaste definitivo? Sí, 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 ya me quedé. Después con los años se vinieron mis padres también, todos mis hermanos se me han recibido acá, así que ya hice mi familia acá, así que ya vuelvo cada tanto a visitar mis compañeros nacionales. Si yo te pido que me regales 3 fotos de tu infancia o tu adolescencia en La Pampa, ¿qué imágenes te vienen a la mente? De La Pampa me viene a la mente una cantera que había Ujú, donde hacíamos los picnics, que ujú. eran muy divertidos porque íbamos caminando y era la salida de la ciudad. Después, otra imagen era un lugar que se llamaba La Peña Lalero, donde se hacía folclore y Ujú. donde un tiempo vivió Violeta Parra. Mirá vos. Para nosotros era una vecina, no era Violeta Parra, digamos, una vecina que enseñaba tapices y eso, ¿viste? Y después otra imagen que tengo, que es la que es más actual, es yo cada vez que publico un libro, la ciudad me invita a presentarlo allá y entonces es como una fiesta.
porque me Sentí. encuentro con un montón de gente conocida y bueno, y eso es muy placentero. ¿Qué ciudad de La Pampa estamos mencionando? A General Pico. General Pico, La Pampa, perfecto. Sí. Y si yo hoy te pregunto de dónde sos, ¿me decís de Pico o de La Plata? No, La Plata es la ciudad que habito. Yo la llamo así, la ciudad que habito. Mm, Yo en realidad tengo como, y a veces escribo sobre las cuestiones del desarraigo, porque mm, es muy difícil decir cuando uno ha vivido en distintos lugares y después termina en un lugar, decir exactamente de dónde es. Yo esta ciudad la llamo la ciudad que habito, participo de muchas cosas culturales de la ciudad y bueno, y mi familia de esta ciudad, toda mi historia está en esta ciudad, pero yo prefiero ponerla en el lugar del lugar que habito. correcto. La Plata tiene esa particularidad de ser una ciudad universitaria y punto de llegada de un montón de gente que viene del Sí, interior, de distintos sí, sí. lugares, y conforma esa trama, Mm. ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Tampoco me imagino irme, sé yo, podría irme, pero bastante cerca, no más de 60 kilómetros, Mm, porque bueno, uno después va echando otro tipo de raíces, otros vínculos, desarrolla otras tareas. mm. Bueno, Cuando llegó el momento de terminar el secundario, ¿cómo fue que surgió en la agenda de esa Susana adolescente irse a estudiar a La Plata? bueno, mira, en realidad esto que te voy a contar es particular. Mm, Yo empecé a leer muy chiquita, como a los 4 años, por ahí, en épocas que no había guarderías, obviamente. mm. Y como leía mucho, mis padres me habían asociado a la biblioteca del pueblo, así que yo a los 10 años falsificaba la firma de mi mamá y retiraba los libros de Freud. Y yo quería ser Freud. Entonces yo vine a estudiar medicina nada más que para ser psiquiatra. Mirá vos. Siempre tuve claro que yo iba a ser psiquiatra y no había ninguna, viste que cuando vas cursando a veces te seducen materias, Sí. que vos decís, uy, qué lindo ojos, qué lindo rayo. No, a mí, viste, yo tenía firme, de hecho empecé a ir al hospital antes de recibirme. Mirá, Conseguí que me increíble. aceptara el doctor Córsico, que en ese momento estaba en una cátedra, como oyente, y yo iba y miraba, por supuesto que no me dejaban abrir la boca, porque estaría en 5.º, por ahí, pero yo siempre tuve claro que iba a ser psiquiatra, ya venía estudiando por fuera, porque yo sabía cómo era la psiquiatría que quería hacer también, pero bueno, Hablamos yo de, nunca dudé, sí, sí, perdón, hablamos de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que en realidad es médico. es neurólogo. Claro, exacto. Es neurólogo, pero yo, viste, como yo sabía que era neurólogo, decía, no, pero yo voy a ser psiquiatra como él, no descartaba que, bueno, que algo de neurología podía ser, eso no lo descartaba, de hecho me llevo bien con la neurología, digamos. Después a la inversa, con los años, y ya los últimos 15 años de mi profesión más o menos, que conformamos el servicio de psiquiatría de enlace, que era algo que acá en la Argentina no se usaba mucho, sí Algo los innovador. europeos, Ujú, este, como teníamos que interactuar con todas las especialidades y teníamos grandes discusiones a veces con cirugía o con clínica para modificar el discurso médico ante el paciente, me tuve que poner a leer toda clínica, toda cirugía, o sea que cuando dejé de ejercer podía haber sido clínica, te digo, porque yo sabía un montón, había recuperado un montón de cosas de respiratorio, de digestivo, que bueno, con la psiquiatría vos te vas alejando un poco, ¿viste? entiendo. Susana, en aquel momento la presencia femenina en la facultad no era lo que es hoy. No En es. la No, psiquiatría, bueno, pero te la voy a formular en dos sí. partes a esta pregunta. En la facultad, en tu época, mayoría varones. Mayoría varones, sí, sí, sí. Y principalmente mayoría de jefes de trabajos prácticos varones, Mira, también, sí. y hacerte paso en ese momento, en esa facultad, ¿te puso en dudas o siempre tuviste clara la convicción de seguir hasta el final?
No, 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 nada me ponía en duda, no, 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 no. Bien, y al No, momento... no, no. De hecho, yo tenía todo un grupo de mis compañeros de estudio que siguen siendo mis amigos actualmente, eran todos del interior. Entonces, también eso, hay como una cuestión de, eh, que no sé cómo encasillarlo, de que la gente del interior nos sostenemos de otra manera también. La red vincular del interior Claro, es diferente. exacto, porque vivíamos en pensiones de mala muerte, porque el que tenía plata compartía la plata. Bueno, es como muy diferente. Yo, que he mandado a mis hijas a la universidad, me doy cuenta de los privilegios de los chicos cuando tienen a los papás en la misma ciudad que la universidad. No sé si privilegios, no sé si la palabra, Sí, pero te las entiendo. facilidades, Claro, las claro. facilidades. Yo El, dependía de una encomienda que llegara. eh, exacto. El Iba ritmo. a dedo, viajaba a dedo, a pesar de que ya eran los inicios que yo empecé en la época que después empezó la dictadura feroz. Pero bueno, teníamos un lindo grupo y nos sosteníamos bastante, sí. Y cuando llegó el momento de elegir la especialidad, psiquiatría era desde aquel primer momento y no dudaste de seguir otra. No, 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 no. Incluso eh, tampoco me interesaba la residencia. Yo me había anotado en la residencia, no entré para La Plata, hubiera entrado en Azul o en otra del interior. No me interesaba irme. Me había puesto de novio. No me interesaba irme. Y yo tenía la idea de una psiquiatría que se acercara más a otras formas más sociales, eh, más de trabajar los vínculos, más de las externaciones de los pacientes, bueno, otra manera de trabajar que tenía que ver más incluso con lo grupal de los pacientes, con la comunidad. Entonces me fui formando a medida que yo quería o entendía que me faltaba tal parte. Bueno, me iba a Buenos Aires a hacer un curso, me interesaba mucho aprender de violencia institucional, porque yo tuve toda mi carrera, toda mi profesión, la ejercí en el Hospital de Romero, que es un hospital ahora diferente, pero en aquel momento era más complejo y mucho más complejo en la época de la dictadura. Entiendo. Entonces, y el papel y a la mujer no se la hacían fácil en el hospital. Era otra época. Hoy en día hay otra apertura, otra manera de trabajar, otro, hay otros parámetros. Otra mirada, Así que otra bueno, perspectiva, y hoy son mayoría las exacto. mujeres. Claro, que en realidad también eso tiene que ver a veces con lo económico, pero bueno, eso lo venían evaluando en Europa también, ¿viste? Bueno, y yo siempre me sostuve aprendiendo de otros hospitales. Un tiempo tuve la suerte que me invitaran a una pasantía a La Habana, que era Ajá. otra forma de trabajar, que bueno, me vino bien como para ver dónde me posicionaba yo y qué se podía hacer y qué no se podía hacer y qué me nutría y qué podían nutrirse mis pacientes con eso. Bueno, y después siempre trabajé en mi consultorio privado a mi estilo, que era poco farmacológico. Bien, bien, te entiendo. Escúchame, Susana, estamos hablando con la doctora Susana Vaquero. Esto es Encuentro con la Caja, esta nueva propuesta de streaming, y te pregunto, post pandemia, ¿notás un cambio potente en el enfoque de la salud mental? Sí, sí, yo vos es que dejé de ejercer eh, un mes o dos antes que empezara la cuarentena. Ajá. Ahí decidí retirarme de la profesión. eh, Después lo lamenté un poco, pero bueno, uno siempre va a lamentar no ser médico porque ser médico es un placer. Ujú. Pero yo noto, sí, noto que se habla mucho más de la salud mental y también noto que a veces se banaliza bastante, a veces hay como una cuestión desde los medios periodísticos, principalmente de la televisión, de a veces de banalizar, no, utilizar las palabras como poniéndolas en cualquier lado cuando hablan de salud mental, pero bueno, sí se habla mucho más y creo que la cuarentena influyó, creo que el encierro y el virus Sí. nos modificó totalmente. Bien, y en cuanto a lo que ha sido tu experiencia y tu trayectoria,
¿cuáles serían dos o tres cuestiones básicas desde la formación que vos hoy sí o sí abordarías para darle al médico y particularmente al psiquiatra un enfoque más integral o dinámico como aquellas primeras experiencias que nos contabas? Mira, a mí me parece que habría que ponerse por lo menos interrogarse sobre el discurso médico. Yo a veces, ahora que a veces estoy de paciente, digamos, lo converso bastante con mis médicos particulares sobre algunas instituciones donde falta algo en el discurso médico para eh, llegar al paciente. A mí me parece que todavía eso falta, me parece que hay que volver un poco más a la clínica de antes, de tocar el paciente, dejar un poquito que no todo sea tecnología. Ujú. Me parece que hay que volver, que yo veo que hay mucha gente que no sabe ni cómo se pone los dedos para tocar un hígado, por ejemplo. Bueno, me parece que habría que volver por ahí y me parece que hay que insistir mucho más, y es un trabajo que yo admiro, que en el hospital de Romero hay, creo que sigue estando la residencia, que es la del médico de familia. Ujú. El Médico de médico familia, médico generalista. claro, que en el hospital, no, yo creo que sigue estando la residencia, Sí, sí. este, que tienen un enfoque no solo de los vínculos familiares, sino también de lo social, que van al campo, que hacen el trabajo barrial. Bueno, a mí eso me parece que habría que hacer un poco más. Bien, te entiendo. Susana, grandes pasiones que hay detrás del desarrollo de una profesión como la medicina y que a veces quedan ocultas. En tu caso, Susana Vaquero, escritora. ¿Cómo surge esa pasión? Me decías, aprendiste a escribir muy chiquita, Sí. eh, empezaste a frecuentar la biblioteca, ¿ahí se gestó tu amor por la literatura? Sí, porque en mi caso se insistía mucho con la lectura. Ujú. Y yo tenía dos tías muy particulares, una era actriz, el que trabajaba con Tita Merelo, ¿viste? Entonces en mi casa se hablaba mucho y yo era muy fantasiosa. Entonces todo lo que me contaban a mí me servía para hacer historia. A veces me traía problemas porque mis padres me retaban, porque a veces mentía un poco en la escuela y eso, ¿viste? Después yo siempre tuve facilidad para escribir. Siempre Ujú. así como tuve facilidad para sentarme y estudiar, tuve facilidad para escribir, todos mis hermanos, todos éramos como muy lectores, entonces los libros, y muy amantes del cine, así que todo eso permitió. Yo siempre escribí, lo que pasa es que no me animaba a mostrar, porque yo atendía a muchos pacientes, tenía un trabajo bastante intenso en acá, y no quería como mezclar, digo, uy, qué sé yo, viste que por ahí las cosas se confunden, o cuál es la imagen que un médico debe dar, viste, tenía como ciertos prejuicios, eran Correcto. prejuicios, porque, Sí, te viste, entiendo. uno a veces tiene esa imagen de cómo debe ser un médico, hasta dónde un médico muestra lo personal o no. Entonces, yo escribía, entonces lo que hacía, había conocido una socióloga del País Vasco, y yo durante muchos años escribía cuentos Ujú. para una cátedra del País Vasco que era de refugiados saharianos. Y ellos lo que hacían era lo transformaban mis cuentos para que los chicos, los niñitos, esos refugiados, aprendieran no el vasco, sino el castellano, como una manera de comunicarse, y hacían obritas de teatro con mis cuentos. Pero mira Eso vos. me abrió un camino interesante y hasta el día de hoy yo mantengo un compromiso con cualquier refugiado. De hecho, participado de libros para juntar dinero en Europa, ¿viste? Mirá qué bien, Eso qué me abrió interesante. una puerta importante porque, ¿viste? Entonces digo, bueno, yo por ahora acá no, pero allá puedo hacer cosas. Entonces ellos me ofrecían, me hacían, digamos, yo lo hacía gratuitamente, entonces siempre tenía algún beneficio. Si yo viajaba, por ejemplo, ellos me conseguían entrevistas con Saramago. Bueno, teníamos como así, ¿viste? Eran mis gratificaciones.
Ujú. Es, Después empecé con un blog en los años 90, con un blog, a mí me gusta mucho escribir con humor también, con ajá, un blog político que tenía muchos lectores, cuando recién, viste que apareció todo el tema de la computadora y los sí, sí. blogs, y bueno, y eso tenía muchos lectores también. Después lo cerré porque no me interesaba demasiado la política, Ujú. y me quedé con un blog de escritura y bueno, me fueron como amigas diciendo cuándo vas a publicar y cuándo vas a publicar. Y en el 2006, sí, o el 2010, 2012, una amiga mía, una colega que ya falleció, que era mi mejor amiga, Sí. me insistía, entonces yo estaba escribiendo una novela que se llama Aromas de Manzanillas, que es una historia de jóvenes que ingresan a la universidad en el contexto de que está por bajar Perón a Ezeiza. No es una cosa política, es una novela sobre los jóvenes. Te entiendo, te entiendo. Bueno, la publiqué, la presenté, ya tengo que hacer la cuarta edición, o sea, me fue muy Mirá, bien. pero mirá Sí, que sí, me fue muy bien, la verdad que lo y vamos a repetir al título por si alguien se engancha. Aromas de manzanilla. Aromas de Manzanillas. El título tiene que ver porque en el pueblito que yo nací, Madero, Ujú. se cultiva la manzanilla y es todo el pueblo durante muchos años era su trabajo, Te ¿no? entiendo. A mí me encanta lo de la manzanilla, bueno, y como uno cuando escribe, por más que escriba ficción, siempre se remite a alguna cosa de uno, me gustó ese pueblito para escribirlo. Este, ¿Tenés una inspiración espontánea o hay cosas o mecanismos que buscas para inspirarte? no, no, yo yo creo que tengo un exceso de imaginación y a mí voy caminando, escucho una conversación y ya veo que me puede servir, por ejemplo. Es el Uso disparador mucho de la una historia. fotografía, yo Ujú. saco fotografía, a mí me gusta y participo acá de un grupo que salimos por la ciudad a sacar fotos. La fotografía para mí es riquísima, o sea, yo de una foto puedo hacer un cuento, de Ujú. algún angulito de la foto, no sé. Bueno, yo me noto, lo que no puedo escribir y que he intentado alguna vez, nunca pude escribir cosas que me hayan contado los pacientes. Viste que los psiquiatras recibimos Sí. viste, como muchas Ujú. historias, escuchamos Sí. muchas historias. Yo nunca escribí una historia que haya salido de la voz de un paciente. No, ese es el límite. Solo Correcto. tengo un cuento de un paciente que una vez en el servicio logramos mandarlo a su casa de Ucrania, todo un trabajo fue todo una película que un acto médico, pero bueno, solo tengo un cuento disimulado de ese paciente, pero la gente de Romero sabe que cuando lo lee dice ese fulano de tal, pero porque era la historia de llevarlo al aeropuerto, en realidad, tenía que ver con eso. Pero no, de los pacientes no puedo escribir. Y la fotografía me ayuda mucho. Yo leo todos los días, leo media hora todos los días, tengo una biblioteca virtual gigante Ujú. y la lectura también, viste que en realidad se dice hoy en día que nadie escribe un libro, sino que es la reescripción de distintos libros que van pasando por la cabeza de uno. Exacto. Sí, lo he escuchado. Sí. Susana, tu Después, género, si vos sí, tenés que definir tu género, ¿tenés sí. uno particular? ¿Podés decir cuento? Sí, después yo publiqué un libro de cuentos, que Mm, también tendría que hacer la tercera edición. A mí me gustan más los cuentos, me ujú, gustan muchísimo los cuentos. Después empezamos a trabajar con la editorial de la universidad, con la EDUL, con ujú. la idea de hacer una audioteca donde se visibilice los escritores que hayan estudiado en la Facultad de La Plata, de distintas Claro. carreras, escritores independientes Sí, te que los entiendo. empezamos a traducir en yiddish, en portugués, en italiano, en inglés. Bueno, después llegó la cuarentena y eso quedó en stand-by, pero es un trabajo que me parece que hay que Vale la seguir pena retomar. porque se debe recuperar
todas las actividades que hacen las personas con mucho esfuerzo. A mí me parece muy importante que haya un lugar donde uno pueda escuchar, bueno, a ver, fulano, ¿qué hace? Aparte de ser ingeniero o abogado o médico, ¿qué hace? ¿Qué es lo que escribe? Entonces me pareció que era bueno tener una biblioteca. Y después en ¿Qué? cuarentena, que era más difícil escribir, Ujú. escribí un libro de poemas. Yo no hago poemas, pero eso me salió así, que en realidad es la historia de una mujer que desde los inmigrantes, los abuelos inmigrantes, hasta la vejez, en forma de poemas chiquititos con dibujitos tipo monigotes míos. Ujú. Y ahora estoy escribiendo algo que tiene que ver con la violencia de género, con, bueno, con cuestiones de la mujer, pero va a ser un libro como más denso Te entiendo. por la temática. Viste que yo a veces escribo como cosas más fuertes porque me interesa que resuenen. Sí, sí, tuve la Me posibilidad, interesa. ahora que Mm, te conocí, de leer un par de obras sí, sí, algunas me impactaron. Eh, sí, Hay algunas que retratan lo cotidiano con simpleza desde una óptica amplia, y hay otros que son fuertes, duros, conmovedores. sí. Sí, igual a mí me gusta escribir sencillo, que lo pueda leer cualquier persona que le guste leer, lo puede leer. No, no me gusta el lenguaje rebuscado. Si busco busco la metáfora que resuene fácil. Se Ujú. me, ese es mi interés. En este, Y también me gusta mucho escribir de fútbol y bares. Me encanta. sí, ahí había un personaje entrañable, el gordo Bordagaray, lo Sí, cuento, no el vos. Rodo Bardagaray, porque todavía no llegaste a leer a Bermúdez, que Bermúdez es el otro, que Bardagaray después se muere, pero bueno, no importa, te Sí. spoileo. Después hay otro mozo. Bueno, me gustan esas historias de desamores de los bares, ¿viste? Esas historias, la gente que quiere que el fútbol y no llega, bueno, esas cosas me encantan. Te hago una pregunta, Susana. Estamos Sí, dialogando con la doctora Susana Vaquero. Esto es Encuentro con la Caja. Como para finalizar, Susana, y agradeciéndote la gentileza de recibirnos, ¿qué cosas de la medicina le aportó a la literatura y qué cosas de la literatura le aportaron a la medicina en este camino doble que vos elegiste transitar? bueno, la psiquiatría te aporta muchísimo porque te imaginas que me resulta como más sencillo si yo quiero de un personaje, de un cuento, delinear una personalidad, tengo el DCM en la cabeza. O sea, me aportó un montón, me aportó mucho poder contar, si voy a contar un duelo, bueno, uno ha leído mucho o ha visto mucho, entonces si tengo que contar si tengo que ponerle una enfermedad al paciente, me resulta sencillo, aunque por ahí la nombro nada más, pero me resulta sencillo transmitir que si es un paciente que tiene un problema, no sé, respiratorio, transmitir algo en lo escrito que la gente se dé cuenta que respira mal. ¿Sí? O Entiendo. sea, que la medicina y yo creo que cualquier especialidad, por ejemplo la tuya, cualquiera, aporta mucho al escritor. Como cualquier otra especie, a otro escritor le aportará, si es ingeniero, cosas de la ingeniería, qué sé yo, pero Claro. aporta muchísimo. ¿Y la La literatura qué mirada de le los dio a tu... hospitales, lo institucional te aporta un montón para escribir. ¿Y de la Y literatura qué aportó a tu desempeño médico? a mí lo que me dio fue sensibilidad para estar con la gente, para entenderla y para escribir las historias clínicas. A mí me encantaba escribir historias clínicas. Yo no escribía dos renglones, ¿viste? Así como dicen tipo Como la médico. mayoría. No, yo desarrollaba, me fijaba el verbo, me fijaba dónde iba la coma, ¿viste? Cosas que por ahí, nada. Ahora capaz que no se escribe tanto porque es más tecnológico. Pero sí, sí, las historias clínicas mías eran completas. Si yo tenía que hacer un informe, en esa época vivíamos haciendo informes judiciales, no, Ujú. no, yo agarraba el diccionario, no sea cosa que hubiera una palabra mal escrita. Así que La para prosa mí eso era fluida. fundamental. Ujú. Susana, estos últimos instantes son para que agregues lo que vos consideres oportuno. Bueno, yo lo que diría primero es que
nadie dude de estudiar medicina y de disfrutarla, porque si bien uno a veces trabaja muchas horas y termina de mal humor, el ayudar a los demás, el lograr acercarse a la sanación de alguien, porque a veces no es un tema de hay patologías que sí te tomas un antibiótico y te curas, pero otra es acompañar al buen morir, acompañar la sanación. Yo trabajé mucho con el trauma psíquico, me parece que los jóvenes médicos deben hacerse la idea de que tienen que poner más de lo emocional de ellos para trabajar y después, bueno, buscarán su manera de descarga. Y lo otro que me parece es que la profesión no te debe quitar las pasiones. Sea la pasión que sea, tenés que tener siempre un minuto para hacerla. Perfecto, perfecto, me encantó. Te agradecemos muchísimo y bueno, nos encontraremos en algún bar, quién lo sabe, ¿no? Sí, cómo no, en algún bar. De hecho, la gente sabe en qué bar estoy yo, porque yo soy una chica de Malvinas. Una chica de Malvinas, pero es un chiste lo de chica de Malvinas, pero normalmente es el bar donde, si a mí me dicen, che, ¿dónde nos encontramos? Yo digo, vamos al Malvinas, porque para mí representa la ciudad, no solo por el hecho de los soldados que salieron de Malvinas, sino que tiene esa cuestión fuerte y emocional, sino porque es muy oxigenado y bueno, sí, y iluminado, mis hermoso lugar. mis hijas jugaban ahí, viste, esas cosas, sí. Exacto. Susana, te agradecemos muchísimo. Bueno, cómo no, yo a vos te agradezco porque esto es un lujo. La doctora Susana Vaquero, Encuentro con la Caja, seguimos con mucho más. Desde la Caja de Médicos, te acompañamos en tu etapa activa con numerosos beneficios. Sabemos que la familia es lo más importante para vos. Por eso brindamos subsidios por nacimiento y adopción, por maternidad y por hijo con discapacidad. Si ambos padres son afiliados, los dos pueden percibir el subsidio por nacimiento. Si tuviste un accidente o una enfermedad que te impide ejercer la profesión por el plazo de un mes o más, podés solicitar el subsidio por enfermedad. Esta cobertura se puede prorrogar hasta el plazo máximo de 1 año. Transcurrido el año desde el acuerdo del subsidio por enfermedad, en caso de persistir la misma y no resultar de carácter total y permanente, podés solicitar el subsidio por invalidez por el término máximo de 1 año. Si tenés 65 años de edad, 35 años de aportes a nuestra caja y de ejercicio profesional, podés solicitar la bonificación por cómputo de servicio y edad. Este beneficio te permite continuar con la matrícula habilitada y ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires sin abonar el aporte fijo mensual. Una vez acordada, en caso de que trabajes de manera particular, tenés que seguir aportando el 5%, correspondiente a honorarios particulares y judiciales. Contamos con nuestra propia compañía de seguros, la cual te ofrece una amplia gama de seguros de vida y accidentes personales, creados a tu medida y destinados a cada etapa de tu vida familiar y profesional. Te brindamos una importante cobertura que te permite elegir el plan que mejor se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto. Protección familiar y accidentes personales. Somos la Caja de Médicos. Estamos junto a vos en cada etapa. Nuevamente vamos a compartir este espacio en el que te preguntamos, ¿le prestaste atención a esta canción? Hoy, El viejo Matías, de Víctor Heredia. El 15 de noviembre de 2023 se cumplen 54 años desde que Víctor Heredia ganó el Pre-Cosquín del año 1969 que se realizó en Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense, y ese mismo año, en el propio festival, obtuvo el premio Consagración con su canción El viejo Matías. Ganar el festival lo proyectó y lo llevó a vender 500.000 copias de ese álbum. Víctor Heredia nació en el barrio de Montserrat de la ciudad de Buenos Aires y se crió en Paso del Rey, una localidad del partido de Moreno. Y acá va un dato de los que nos gusta compartir en Encuentro con la Caja. Paso del Rey se llama así porque los carros reales enviados por el virrey solían pasar por allí cruzando el río Reconquista.
En ese lugar se encontraba un afloramiento de roca caliza que permitía vadear el río para los viajeros que se dirigían desde o hacia Buenos Aires, camino al Alto Perú o Chile. Volvamos a Víctor. Su familia paterna es de origen francés, mientras que su abuela materna pertenecía a la etnia Capayán y había nacido en los valles calchaquíes de la provincia de Catamarca. Si bien comenzó a estudiar la primaria en el barrio de Montserrat, a los 9 años ingresó a la escuela 18 de Paso del Rey, donde terminó la primaria. El nombre de la estación Paso del Rey adquirió una fama muy superior a la que tenía hasta ese entonces a partir de la canción de Víctor. Cuando se le pregunta a Víctor Heredia, él mismo lo confirma. El viejo Matías existe y comienza a contar esta historia. Cuando yo tenía 9 años vivía en Paso del Rey. Por ahí andaba el viejo Matías con sus latas y su bolsa al hombro. Decían que en su juventud había sido ferroviario, que después perdió el empleo y se hizo linchera. Su lugar preferido era la estación de Chapas. Cada vez que teníamos que tomar el tren siempre le pedía a mi mamá una moneda para darle al viejito. La cuestión era que 2 veces por semana el viejito venía con su bolso a esperarme en la estación. Yo, la verdad, le tenía un poco de miedo porque estaba sucio, tenía una barba descuidada y los ojos tristes. Aparentaba ser más viejo de lo que en realidad era. La cuestión que él 2 veces a la semana venía, yo le daba la moneda y él, por la ventanilla del tren, me miraba y me saludaba. La madre de Víctor Heredia enriquece esta historia y nos cuenta lo siguiente. Después de comer, Víctor siempre nos decía, bueno, me voy un rato. Agarraba fruta y se iba. Los vecinos me comentaban que lo veían debajo del puente de la estación con el viejo Matías. En una lata de conservas hacían mate cocido y tomaban los dos. Se vieron durante mucho tiempo. Cada vez que Víctor venía, él se hacía esa disparadita para ir a verlo. Yo me daba cuenta porque se llevaba fruta y no se quedaba a comérsela en casa. Y según cuenta el jefe ferroviario de esa época, Matías anduvo vagando por ahí hasta que finalmente murió en 1973. Los chicos le hacían bromas, le tenían miedo y pasaban corriendo lejos de él, pero había un chico de unos 10 años o más que algunas veces andaba por ahí y se quedaba a tomar mate con el viejo en el andén. Ese chico era Víctor Heredia. La lluvia y el viento eran 2 hermanos, corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte. Un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve, sus despojos buscan la estación de Chapas de Paso del Rey. Es cuco de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita el cañón y otras veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos su bolso marrón. Cuando llegan trenes repletos de obreros, se pone contento, brilla su mirar. Gorrión de la tarde, quiere hablar con todos y después se queda solo en el andén. Se queda mirando las vías vacías, la luz que se pierde del tren que pasó, y después se aleja murmurando cosas, el viejo Matías, ogro del lugar. La lluvia y el viento eran 2 hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. La lluvia y el viento eran 2 hermanos corriendo furiosos por el terraplén. En una búsqueda especial que hacemos para todos nuestros espectadores en YouTube, encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del Zoom. El Zoom, esta herramienta tan práctica que vino durante la pandemia y se quedó entre nosotros. Si tenés dudas de cómo usarlo,
te conviene escuchar lo que viene a continuación. Para aprender a usar Zoom te vamos a recomendar videos que podés encontrar en YouTube. El primero de ellos se llama Curso de Zoom Paso a Paso 2023. Aprendé Zoom rápido y fácil a detalle. En este caso vamos a hablar de un canal de YouTube que se llama Tutoriales para ti, que cuenta con casi 1000 suscriptores, en el que hay mucho material para aprender de manera autodidacta. En este caso particular es un lenguaje muy sencillo el que utilizan y tiene una duración de alrededor de 30 minutos. Te explican las nociones básicas para aprender a utilizar Zoom y sacarle el máximo provecho a esta aplicación. Si sos muy ansioso y 30 minutos te parecen mucho, te vamos a recomendar un video un poco más corto para que puedas aprender a utilizar Zoom correctamente. En este caso vamos a hablar de un video que se llama Cómo usar Zoom paso a paso para principiantes 2023, guía completa, tutorial en español. Aquí encontraremos un video que dura la mitad del tiempo del video recomendado anterior, alrededor de 15 minutos. También es muy didáctico, solo que el diálogo del instructor es más veloz. Y un detalle positivo es que pasando el cursor sobre la barra roja en la parte inferior del video que muestra el desarrollo de lo que estamos mirando, está particionado de acuerdo a la parte que nos interesa mirar. Cómo utilizar las funciones básicas, audio del Zoom, video, seguridad, participantes, chat del Zoom, compartir pantalla, grabar pantalla y cómo reaccionar. Y para terminar con estas recomendaciones para utilizar Zoom correctamente, nos encontramos en YouTube al programa Ibirapitá. El programa Ibirapitá es un programa diseñado por el gobierno de Uruguay que tiene mucha aceptación fundamentalmente para los adultos mayores. Este programa promueve la inclusión digital de las personas mayores. Las actividades del programa se planifican en base a 4 líneas temáticas: entretenimiento saludable, ciudadanía digital, democratización de la cultura y envejecimiento creativo. Tengamos en cuenta, como les comentaba, que se trata de una guía para personas mayores. En ella nos vamos a encontrar 6 capítulos de una duración de no más de 3 o 4 minutos. En el primer episodio te explican qué es Zoom en 1 minuto. En el episodio 2, cómo instalar Zoom. En solo 2 minutos, cómo podés descargar esa aplicación en tu celular. En el tercer episodio te dicen cómo entrar a una reunión por Zoom. Dura aproximadamente 4 minutos. En el episodio 4, cómo entrar a una reunión por Zoom, pero en este caso desde una computadora. En el quinto episodio, cómo participar de una reunión por Zoom. Cómo levantar la mano, cómo hacer que aparezcan emojis. Todo eso lo podés encontrar en el quinto episodio. Y en el episodio 6, cómo crear tu propia reunión por Zoom. Recordamos, programa Ibirapitá. Pones eso en YouTube, en el buscador, y ahí se despliegan un montón de videos que pueden resultarte muy interesantes. Si querés abonar periodos de aportes fijos, préstamos y planes, y se venció la boleta, podés generar una nueva desde Autogestión. Ingresá a Autogestión con tu clave y contraseña. De acuerdo al servicio que quieras abonar, busca la opción dentro del menú. Para abonar aportes jubilatorios, ingresá a. Para abonar préstamos, planes, ingresá a. Vas a poder visualizar los periodos a abonar y el detalle de la deuda. Podés seleccionar los meses que querés abonar y visualizar el capital e interés. Selecciona la opción que prefieras para abonar. Si vas a abonar a través de Pago Fácil, podés hacerlo desde la misma aplicación. Si preferís elegir otro medio de pago, podés descargar la boleta y abonar por otra alternativa. Somos la Caja de Médicos y estamos junto a vos en cada etapa.
Hay frases que forman parte de nuestro hablar cotidiano. Dichos, máximas, aforismos y proverbios. ¿Cómo surgieron las expresiones que usamos diariamente? En Encuentro con la Caja, Vox Populi. Hoy en Vox Populi tenemos este refrán que seguramente alguna vez escuchaste. A caballo regalado no se le miran los dientes. A caballo regalado no se le miran los dientes es un proverbio que significa, de forma general, que cuando recibís un regalo lo debes tomar con una actitud de satisfacción, alegría y agradecimiento, a pesar de que no sea de tu agrado. Este refrán enseña a los individuos que cuando se recibe un obsequio no es de buena educación buscarle defectos, aspectos negativos o criticarlo. Todo lo contrario, se debe recibir con buen agrado y agradecer por el gesto. El refrán que hoy estamos investigando tiene el siguiente origen. Presta atención. A caballo regalado no se le mira los dientes, tiene una variante. Por ejemplo, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Esto surgió como consecuencia de la edad de los equinos, ya que a través del estado de los dientes de los animales se puede determinar la edad y su estado de salud. A los 2 años, el caballo cambia de dentadura y nacen dientes de color amarillento, pero con el pasar de los años, los mismos se empiezan a desgastar producto de la masticación. El surco de Galvin sirve para indicar la edad del caballo entre los 10 y los 30 años. El tema es así. Aparece a los 10 años como un pequeño canal en la cima del ángulo del diente. A los 15 años ya llega a la mitad del diente y a los 20 alcanza su base. Entonces comienza a rellenarse o borrarse y a los 30 años el surco ha desaparecido completamente. Tomando en cuenta lo anterior, al comprar un equino es fundamental observar el estado de los dientes, pero al ser regalado no posee importancia si es viejo o es nuevo. De esta manera se aplica para todos los demás presentes que se reciben, a pesar de que no sean completamente de nuestro agrado. Conocemos nuestro país recorriendo su geografía, descubriendo las historias de nuestra gente, disfrutando de la cultura, el arte y la gastronomía. Viajar es el mejor plan. Y hoy, en Encuentro con la Caja, nos reencontramos con Bettina Cucaña para vivir una nueva perlita rural. Hola Bettina, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, una bienvenida para tus oyentes. Espero que les esté gustando este micro de Perlitas Rurales, donde tratamos de dar a conocer o de descubrir o de llevar a los oyentes o a los que ven tu programa a destinos que tienen esa impronta de rural y de paisajes y de naturaleza. Y yo ya estoy ampliando un poquito. Digo, turismo rural y algo más. Me encanta, está bien. Claro, porque si no nos quedamos, viste, la gente dice, ay, turismo rural es una estancia. No, no, no. Turismo rural es muy amplio. Y también podemos hablar de turismo que a lo mejor en una gran ciudad podemos encontrar, como por ejemplo en Capital Federal, el Jardín Botánico, que es una maravilla y que, bueno, está repleto de especies de distintas plantas, es un lugar, es un pulmón de Capital Federal, y por qué no hablar, invitar a la gente a que se siente un ratito cuando viene hasta hacer un trámite, un ratito y pueda tomarse un mate o, bueno, desestresarse. Es tal cual, es ver esos lugares que uno visita habitualmente, pero con ojos de turista. Exactamente, hay mucho, incluso en las ciudades nuestras, ¿no? En las pequeñas ciudades que uno dice, ¿qué va a haber en esta ciudad? Siempre se puede rescatar un lugar donde sentirse, como vos dijiste, turista. Pero hoy los quiero invitar a cruzar el río de la Plata,
irnos hasta la otra orilla, como le dicen, y bueno, hablar un poquito de este país tan hermano y bueno, tan cerca de Argentina, que es Uruguay. La banda oriental, me encanta. Como le decían, sí. Bueno, estoy recorriendo bastante este país muy hospitalario, una sociedad quizá un poco más tranquila que la nuestra, que los argentinos, andan siempre con su mate encima, con su termo, su mate, pero bueno, he estado varias veces últimamente en Colonia del Sacramento y hablando con gente, con argentinos que conocen, porque quién no ha cruzado, ¿no? Sí. En un buque y ha ido un día y ha vuelto, pero yo me he dado cuenta que mucha gente se queda en el casco histórico de Colonia y no conoce la amplitud que tiene Colonia y la costa. Sí, es verdad. Yo cuando fui estuve 2 o 3 días y hice el circuito habitual. El casco céntrico, el casco histórico, muy, muy bonito. Colonial, espectacular. Colonial espectacular, pero si caminás por esa rambla hermosísima que tiene, podés ver playitas de arena blanca, con el río que pega con unas pequeñas olas y con el agua, que es un agua bastante transparente y apta para bañarse. O sea, y también rodeada de árboles, de naturaleza. Por eso que me parece que está bueno desmitificar un poquito que más allá del casco histórico, Colonia tiene una naturaleza y unos atardeceres en el Bellísimo. río Sí, espectaculares. Y tal también cual. tiene muchas propuestas de turismo rural, porque tiene muchas colonias, la colonia piamontesa, colonia valdense, la colonia suiza, Nueva Helvecia, son lugares donde he estado, principalmente también con las mujeres rurales, y cada una tiene un emprendimiento. Si no es una fábrica de quesos de familiar, que viene de generación en generación, es un museo de un viñedo que ha quedado en desuso y que esa mujer quiere hacer un museo para revalorizar la historia de su familia, o cabalgatas, o visitas guiadas, o una estancia. El turismo rural de Colonia del Sacramento es muy similar al nuestro, pero con esos detalles que, bueno, que se los da la impronta uruguaya. Correcto, me llamó la atención, como vos decías, la claridad del agua y la playa, el color de la arena, siendo que es el mismo río de la Plata compartido. Me explicaban en aquel momento que las corrientes terminan empujando algunos sedimentos y cambiando el color en lo que es nuestra costa. Pero Exactamente, muy no es parecido, y muy son, parecido. bueno, son aguas en las cuales uno se puede bañar y puede tomar sol. Así que bueno, la invitación es para Uruguay y principalmente en este caso para Colonia del Sacramento. También la Plaza de Toros, que está restaurada, es un lugar hermosísimo para visitar y para compartir algún espectáculo bueno, que últimamente se están dando porque tiene una nueva administración y realmente es un lugar emblemático. Pero bueno, conocer el turismo rural de estos lugares y también, bueno, la música, el candombe y la historia y conocer la pintura y etcétera, etcétera, es muy interesante, Pablo. Me Y encanta. Vi lindo. el Museo de los Azulejos y la calle de los Enamorados. La verdad que una De los hermosa suspiros, propuesta. Exacto, la exacto. calle de los suspiros, Es verdad. exactamente. Así que Pero bueno, elegí el una hermosa. Faro también, bueno, es patrimonio de la humanidad, Colonia de Sacramento, y conserva la antigua muralla, el puente levadizo, y bueno, ni hablar de las calles empedradas, bueno, ahí sí estamos hablando realmente del centro histórico, pero es más que eso, es mucho para verano también, con muchísimos hoteles hermosos, pero ese río se puede disfrutar y la verdad que se los recomiendo. Hermosísimo, Betina. Me hiciste dar ganas de regresar. Como siempre, Bueno, muy válida tu propuesta. Perlitas rurales en encuentro con la caja, una dupla que ya está dando que hablar. bueno,
Espero que sean buenos comentarios. Un abrazo y nos estamos encontrando en la próxima entrega de Perlitas Rurales, turismo rural y mucho más. Perfecto. Un beso grande. Chao, chao. ¿Cómo recupero mi contraseña? Si activaste tu cuenta y no recordás la contraseña, tenés que hacer clic en Olvidó su contraseña e ingresar tu matrícula y número de documento. Y el sistema te enviará la misma automáticamente al mail de registro. Recordá que el usuario siempre es tu matrícula provincial. Si no lo recibís en la bandeja de entrada de tu correo, revisá la carpeta de correo no deseado y o de spam. Importante, para mayor seguridad, te recomendamos reemplazar la contraseña enviada por una nueva. ¿Cómo cambio mi contraseña? Si necesitas cambiar tu contraseña, ingresá con matrícula y contraseña y luego haces clic en el menú Mi cuenta, cambiar contraseña. Si no hubo errores, se informará el resultado de la operación con la siguiente leyenda. Y hasta aquí llegamos en esta nueva edición de Encuentro con la Caja. Esperamos que les hayan gustado las cosas que preparamos para ustedes. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Hasta pronto.